empezar preguntándoles algo. ¿Qué es eso que usted no puede dejar en su casa? Usted sale de su casa y se le puede quedar cualquier cosa menos. Ay, la Biblia. No, no, no. ¿La Biblia que lleva en dónde, Wilmar? En el celular. No sé, no, o sea, nos hemos convertido en personas tremendamente dependientes del celular. Y obviamente a veces criticamos porque decimos, ay, sí, pero lo que pasa es que el celular ya no solamente es lo que nos comunica, sino también ahí tenemos las cuentas y que vamos a hacer una transferencia y mensajes y una y otra cosa. Pues creo que todos trabajamos con el celular, algunos más que otros, pero lo tenemos frecuentemente en las manos, ¿de acuerdo? Así que usted un día se fue de la casa y se fue sin las llaves y usted llama y dice, ay, me fui sin llaves, esta noche no me cierran, me esperan para abrirme, lo que sea, o se le quedó otra cosa, pero no se le puede quedar el celular porque usted, mejor dicho, se le queda el celular y parece que saliera sin un brazo, un riñón, sin el corazón, qué sé yo. Y no concebimos el estar sin ese elemento. ¿Por qué? Por todo lo que tiene, ya dije, las aplicaciones que tenemos. Ahora, pregúntese por un momento, no me responda, este sí no es para que me la responda, pero ¿cómo sería nuestra vida si le diéramos a la Biblia, ahora sí como dijo Wilmar, la misma importancia que le damos al celular? ¿Cómo sería? Ahora, de pronto, ustedes me van a decir, yo sé que Wilmar sí, el resto de pronto no, pero ¿qué pasaría si de verdad le diéramos esa importancia? Porque yo tengo que ser honesto y decir, no, pues no siempre le doy esa importancia. Y tal vez es porque estamos más acostumbrados al cotidiano, pero ¿qué pasaría si nosotros lo hiciéramos? Y en la última enseñanza, en la palabra del domingo, y me he referido mucho a ella porque a mí personalmente me ministró mucho el entenderla, pues obviamente el haberla preparado y compartirla. Y hablábamos acerca de que amábamos la palabra porque ella nos transforma, o sea que la razón por la que amábamos la palabra es porque ella tiene el poder, la capacidad de transformar nuestra vida, de cambiar nuestros pensamientos, de cambiar lo que somos. Así que si usted escuchó esa palabra, quisiera que los que lo escucharon tomaron esto como un complemento a esa palabra. El resto pues obviamente que la tome hoy, pero los que escucharon esa palabra, que pudieran decir, este es el complemento de esa palabra. ¿Y por qué para mí es el complemento? Porque entonces tiene que ver con la utilidad, ¿de acuerdo? Entonces acá viene lo que yo decía el celular. Entonces a veces de pronto pecamos en, ay, claro, es que usted no se puede desprender del celular, y lo decimos despectivamente como si siempre lo tuviéramos solamente por mirar redes. Pero realmente muchas veces no estamos mirando redes, sino que realmente estamos comunicados, estamos mirando una cosa, estamos mirando la otra, estamos haciendo una transacción financiera, estamos esperando la llamada importante que nos quedaron de hacer, qué sé yo, y lo necesitamos. Entonces lo mismo cuando hablamos de la dependencia de la palabra, yo quisiera que también entendiéramos lo importante que es, por qué es importante o por qué es indispensable. Cuando hablamos de algo indispensable, es que no concebimos la vida sin eso, no tiene sentido si no hay esa situación, ¿verdad? Usted puede tener, qué sé yo, un carro, pero es indispensable que el carro tenga gasolina. Porque si usted no tiene gasolina, el carro, muy bonito el carro, muy bueno, pero si no tiene gasolina, es indispensable que tenga la gasolina. El celular, ¿qué necesita indispensable el celular? Que tenga carga. Porque usted salió con el celular, pero salió sin el cargador y con bajita carga, se le acabó y lo mismo. O sea, tiene el celular ahí, pero no le sirve nada porque es indispensable que tenga carga. Aquí lo mismo es como entender que la palabra no solamente es bella y hablamos de ella como eso que nos transforma, sino no, la palabra es indispensable. O sea, quisiera que pudiéramos entender eso. Por eso he titulado el mensaje, la palabra es indispensable. No, eso no se titula, sino su palabra, luz a nuestra vida. La palabra, luz a nuestra vida. Y entonces empiezo pensando en lo siguiente. Así como nosotros hoy valoramos al celular, resulta que las personas del Antiguo Testamento, aquellos que confiaban en Dios, valoraban tremendamente la palabra. O sea, para ellos era muy valiosa y de generación en generación hablaban acerca del valor que tenía la palabra. Es más, hay un texto que recuerdo en este momento que por un tiempo la palabra como que se refundió, como que la escondieron, como que no la encontraron, y hay un rey que la encuentra, y cuando la encuentra hace tremenda fiesta, dice, wow, hemos encontrado otra vez la palabra de Dios, entendiendo que los tiempos que no la tuvieron fueron tiempos de decadencia, tiempos donde estuvieron mal, como en oscuridad, como
a la topatolondra, como diríamos nosotros, pero la encontraron y volvieron a encontrar el cauce, ¿de acuerdo? Así que yo veo que en el Antiguo Testamento le daban a la Biblia, le daban a la palabra ese valor tremendo. Si usted recuerda, por ejemplo, la transición que hubo entre Moisés y Josué, cuando Moisés muere. Si usted va a Josué capítulo 1, el que habla con Josué no es Moisés. Quien habla con Josué es Dios mismo. Y Dios le dice, oiga, mi siervo Moisés ha muerto. Y por eso, y empieza a decirle, a recordarle las promesas, pero también le da instrucciones. Y en las instrucciones que le da, quiero hacer énfasis en esta que me parece importante. Josué 1, versículo 7 al 8 le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes conforme a todo lo que está inscrito. Y acá para mí viene el indispensable, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea que yo podría decir que la palabra en la vida del cristiano, en la vida de la persona que teme a Dios, es indispensable para que nuestro camino prospere y para que todo lo que emprendamos salga bien, para que podamos estar seguros de que Dios nos lleva en un buen camino. Ahora, más adelante en la Biblia, empezando el libro de los Salmos, solamente empezando, y seguramente usted ha leído este salmo muchas veces, pero para mí es una declaración tremendamente valiosa e importante. Dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Indispensable, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así que una vez más vuelve y coloca como es indispensable para que nuestra vida sea fructífera, para que nuestra vida tenga fruto, para que nuestra vida pueda ver la guianza de Dios. Es indispensable tener la Biblia. Ahora, muchas veces hay personas que de pronto, de una manera ignorante diría yo, dicen, no, pero eso es de la ley. Eso era en la ley. Nosotros, pastor, somos salvos por gracia. Eso era en la ley, que vivían por la palabra y le daban tanta importancia. Pero ahora nosotros tenemos la gracia y es solamente por la fe y por lo que Dios nos ha dado. Bueno, si eso fuera verdad, si fuera así como lo pensamos a veces, y lo pensamos tal vez porque nosotros mismos los predicadores hemos dado mensajes equivocados. A veces pensamos que es por gracia, entonces ya olvídese la ley y no tiene nada que ver. No, no somos salvos por la ley, pero sí necesitamos la ley. Si eso no fuera necesario, Pablo no le hubiera escrito a Timoteo diciéndole, toda la escritura es inspirada por Dios. Y cuando habla de toda, está hablando desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 23:27, creo que es. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Es qué? Útil. O sea, algo útil, algo que sirve para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, es indispensable para ser perfecto, es indispensable para toda buena obra. ¿De acuerdo? Entonces la Biblia, cuando yo veo la Biblia no solamente son bellas historias que yo encuentro ahí, ¿verdad? Que David y Goliat, y que Sansón y Dalila, y que Noé y el arca, y no son solamente bellas historias. O no son solamente consejos sabios, porque a veces, no, es que son consejos sabios. No, es mucho más que eso. La Biblia es la palabra de Dios. No es más, no es menos, es la palabra de Dios. Creo que el domingo lo mencionaba y decía, nosotros tenemos la oportunidad de escuchar. Cuando alguien dice, es que Dios no me habla, tal vez las personas que digan que Dios no les habla, lo que pasa es que no han leído su palabra. Porque Dios sí nos habla, y nos habla a través de la palabra, nos muestra su voluntad, nos muestra lo que Él quiere. Así que la palabra de Dios es la que tiene la capacidad para guiarnos en esta vida, pero cuando nos guía, ¿de qué nos guarda? Nos guarda, y yo colocaba en mis notas, y ahorita en un momento se lo voy a explicar, nos guarda de nosotros mismos. La Biblia me guarda a mí de mí mismo, de a veces mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones.
La palabra me guarda de las tentaciones, de la adversidad de este mundo, me guarda. Y cuando me guarda, lo que me está diciendo es que me permite a mí caminar, tal vez con situaciones difíciles, pero caminar rumbo a ese reino eterno. Anoche estábamos en clase y yo les decía a las personas de la clase que a veces nosotros pensamos que la vida cristiana es el punto A y el punto B. Un día conocimos a Cristo y caminamos derechito y un día llegamos a la gloria de Dios. ¡Wow! Que fuera así espectacular. Pero no, empezamos el camino A y vamos al punto B, pero en ese punto A y punto B hay subidas, hay bajadas, hay depresiones, hay momentos difíciles, hay momentos llanos, vuelve otra vez y se enreda y damos un montón de vueltas. La idea es llegar un día al final. Alguna vez, bueno, usted me ha escuchado hablar muchas veces acerca de José y decirle cómo Dios le dijo: José, te voy a dar un sueño, un día estarás sentado en el trono allá en Egipto. Y él dijo: wow, tremendo. Lo que no le dijo era cómo iba a llegar, que el camino no era sencillo, que el camino iba a ser un poco complicado. Y tal vez eso es lo que nos dice la palabra, que nos guarda en ese camino para que lleguemos a puerto seguro. Y el cómo llegar, esa utilidad de la que estoy hablando, es de la que nos va a hablar la porción del Salmo que vamos a estudiar hoy, en la cual Dios nos quiere asegurar esa palabra. Y créanme que creo que es tan relevante este mensaje que necesitamos no olvidar la importancia que tiene la palabra. Creo que lo que viene hablándonos y tanto del Salmo 119 y otra vez la palabra y otra vez la palabra es porque nos lleva a entender realmente que es útil, no es algo solamente religioso, sino que realmente la palabra nos hace sabios, nos hace entendidos, nos permite comprender lo que Dios quiere. Así que mi primer punto es: la palabra es indispensable. La palabra es indispensable. Es más, yo diría que no hay cristiano sin palabra. No podemos llamarnos cristianos si no conocemos la palabra. No podemos decirnos que somos hijos de Dios si no conocemos su voluntad, si no conocemos lo que Dios quiere. No puedo orar diciéndole: Dios, y te amo tanto que mi deseo es hacer tu voluntad, si cuando yo digo eso no estoy acompañado de la palabra, porque ¿cómo hago la voluntad de quien no conozco? ¿O cómo hago la voluntad de a quien no he escuchado, a quien no le he preguntado? Cuando a veces yo estoy con mi esposa en algún lugar, le pregunto: ¿a dónde quieres almorzar? Y pues yo le digo: ¿a dónde quiere almorzar? Y me la llevo para donde yo quiera. No, estoy esperando que me dé una respuesta para ir al lugar que me dijo. Si yo le digo a Dios: quiero hacer tu voluntad, necesito escuchar cuál es la voluntad. Muchas veces nosotros somos así: quiero hacer la voluntad de Dios. Esta tarde tenía una conversación con Nancy y le decía eso. Le decía que muchas veces nosotros, en una postura religiosa, pretendemos ser súper espirituales porque pensamos que lo que hacemos está bien. Pero es porque yo pienso que está bien, pero jamás ni siquiera le he preguntado a Dios si lo que yo hago para Él es agradable, para Él es de bendición. Y acá tiene que ver con que yo entienda lo indispensable de la palabra. Ahora, ¿por qué razón usted no deja el celular en la casa? ¿Por qué razón? Entonces podríamos decir: ay, es que pegados a ese aparato. Pero no, pegados no, es porque yo necesito los datos que están ahí. No solamente los contactos, no solamente los mensajes, porque seguramente durante el día tendré que hablar con algunas personas y necesitaré estar ahí mirando el chat para saber quién me escribió o qué responder o qué decir, porque seguramente en algún momento tendré que hacer una transacción financiera y necesitaré el celular para poder hablar y para poder mandar el dinero o recibir el dinero o verificar que lo recibí, porque tal vez en algún momento tantas cosas que se pueden hacer ahora con ese aparatico, y eso es lo indispensable. Porque tengo desde lo elemental contestar llamadas, hacer llamadas, hasta de pronto conversaciones privadas, conversaciones que usted no quiere que nadie escuche, o cosas muy secretas. A mí me preocupa, bueno, esto ya es un asunto de seguridad, tener tantas cosas en el celular y puede que lo roben a uno, con todas las claves, con todas las cosas que hay ahí, porque ya uno tiene en el aparato todo lo que se necesita. Y ahora tenemos las llaves, no estoy haciendo publicidad, pero tiene todo ese tipo de cosas. Ahora, lo que el salmista nos va a empezar a decir es uno de los versículos más conocidos, de pronto usted lo ha recitado muchas veces de la Biblia, pero que nos habla de este contexto, de esa utilidad. Dice el Salmo 119, versículos 105 al 106. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino.
Lámpara es como algo que se coloca muy alto para que usted pueda mirar a lo lejos, para que pueda mirar bien lejos. Y la lumbrera es algo que usted tiene más cerca para mirar algo más cercano. Y dice que nos permite mirar tanto lo que está lejos como lo que está cerca. Me permite a mí caminar, me permite a mí. ¿Para qué necesita usted la luz? Para no tropezar, para no enredarse. Cuando usted llega de noche a su casa o a cualquier lugar, lo primero que busca es encender la luz antes de cualquier cosa. Porque usted necesita ver dónde está, qué está haciendo, todo lo que tenga que ver con este contexto. Así que lo que hace la palabra, según lo que dice el texto, es que nos impide tropezar. La palabra tiene la utilidad de que nos impide tropezar. Nos muestra el camino, nos dirige. Y cuando estamos hablando de cómo caminar, no estoy hablando solamente de un aspecto físico, sino cómo me comporto yo en la vida, de qué manera reacciono frente a situaciones adversas, cómo reacciono frente a momentos difíciles, qué decisiones tomo. Esta mañana, bueno, no sé si usted ha escuchado las noticias, pero he escuchado con todo lo que el boroló que hay en el gobierno, bueno, todos los días hay boroló, pero con el boroló que hay ahorita, en el último que hay, entonces están diciendo, ¿y qué va a hacer el magistrado? Si el presidente saca un decreto y el registrador tiene que hacer una elección, ¿qué va a hacer? Una elección. Entonces le decían, bueno, él puede obedecer un decreto o obedecer la Constitución de Colombia. Ah, bueno, la Constitución de Colombia está sobre. Bueno, resulta que nosotros también muchas veces tenemos que enfrentar situaciones. ¿Qué voy a hacer frente a esto que me están proponiendo? ¿Qué voy a hacer frente a esto que me está pidiendo mi jefe? ¿Qué voy a hacer frente a esta situación que estoy atravesando? Y seguramente será la palabra la que me dé la decisión. Será la palabra la que me diga si puedo actuar, si no puedo actuar, si puedo avanzar o no puedo avanzar. ¿Cuántas veces hemos estado en una encrucijada donde no tenemos claro qué decisión tomar, cómo actuar en determinado momento? Y acá es la palabra la que nos permite entender. Ahora, déjeme tomar la palabra que ilumina nuestro camino, déjeme tomar la palabra iluminación como una revelación, como que quita el velo, como que nos permite ver claramente. Nos permite entender cuál es el propósito de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Ahora, nosotros muchas veces, y acá vuelvo a lo mismo, nosotros quisiéramos que Dios como que nos diera, qué sé yo, una visión de rayos X para mirar más adelante qué ocurriría si yo tomara esta u otra decisión. Bueno, Dios no me da una visión de rayos X, Dios me da su palabra. Y a través de ella me permite entender que cada decisión que yo tome tiene una consecuencia y que si la decisión que tomé está conforme a la palabra, podré estar seguro de que la consecuencia será buena. Pero también si tomo una decisión por fuera de la voluntad de Dios, también sabré que es mala. Déjeme pensar en un momento en los amigos de Daniel. Los amigos de Daniel sabían que por la palabra ellos no podían inclinarse a dioses falsos. Así que no se inclinan a la estatua que ha hecho el rey. El rey se entera, se enoja con ellos, manda encender el horno 7 veces más con el fuego, está ardiendo esto. Y el rey les dice, voy a darles la última oportunidad, arrepiéntanse, inclínense a la estatua y tal vez los mate, pero sin dolor. Y a mí me impresiona lo que le contestan ellos, porque ellos dicen, no sabemos si Dios nos va a librar o no, no lo sabemos. Creemos que Dios nos libra, pero igual si no nos libra, igual no vamos a inclinarnos porque para nosotros primero es la palabra de Dios y ellos están confiando. Y el resultado es que Dios los libra. Ahora, ¿por qué advierto que de pronto nos podían librarlos? Porque a veces usted dice, pero yo hice caso y no me libró. Y tiene que ver con la forma en la que nos acercamos a Dios. Porque acá tiene que ver con la madurez. ¿Cómo me acerco yo a Dios? Me acerco esperando el favor, me acerco esperando el milagro, me acerco diciendo, bueno, Dios, pero ¿para cuándo? O me acerco reverentemente entendiendo que Dios tiene siempre la mejor decisión y que Él es el que abre o cierra puertas, que es el que me permite a mí caminar en su gracia y me permite entender que todo está bajo su control. Esto es lo que me da la palabra cuando me ilumina y por eso no me permite tropezar. Porque me lleva a confiar en ella y me lleva a no tomar atajos, a no ir por delante. Cada vez que en la Biblia alguien tomó un atajo, siempre la embarró. Dios le prometió a Abraham un hijo, le dijo, voy a darte un hijo, Abraham. Sara lo miró, se rascó la cabeza, miró la edad de Abraham, miró la edad de ella, dijo, Abraham, ayudémosle a Dios.
Y por ayudarle a Dios, tremendo lío que hasta hoy tenemos el problema en Palestina. Ese problema que está en Gaza hoy viene de allá. Por un Ismael que nació hijo de la esclava. Porque de esas naciones vienen los dos pueblos. Y hasta el día de hoy, ¿hace cuánto? Así que una decisión buena trasciende en el tiempo, una decisión mala también. Así que la decisión buena trasciende en el tiempo para bien, la decisión equivocada trasciende en el tiempo también para mal. Por eso yo necesitaría ir a la palabra y en cada decisión que deba tomar decirle: Dios, pero guíame y muéstrame qué es lo que debo hacer. ¿Cómo debo actuar en esta situación? ¿Qué decisión debo tomar en esto que estoy viviendo, en esto que estoy haciendo en mi vida? Ahora, tal vez a excepción de Wilmar, usted dirá: ¿pero todos los días cargar con la Biblia? Bueno, hace un ratico, antes de que hubieran celulares, todo el mundo cargaba con la Biblia. Pues no todo el mundo, la gente que amaba a Dios. Pero digamos que no, pero algo que también decía el domingo y lo quiero repetir ahora, y es que lo importante no es que la Biblia esté en un lugar privilegiado en nuestra casa, o lo importante no es que la Biblia esté siempre en nuestra mochila o en nuestro bolso. Lo importante es que la palabra esté en nuestro corazón. Lo importante es que cuando yo tenga, de nada me sirve tener la Biblia abierta en la sala de la casa en el Salmo 23, si cuando tenga un problema, usted solamente sabe: Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugar, no se sabe más, pues igual, no le va a dar un consejo en el momento, pero si usted cotidianamente escucha la voz de Dios, si usted cotidianamente se alimenta de ella, y creo que es el énfasis que hemos hecho todo el tiempo en esto, si realmente vamos a la palabra. Que escuchaba a una persona y me dio como alegría saber esto, porque esa persona comentaba y decía: realmente llevo mucho tiempo de cristiana, pero jamás me han dicho tanto del énfasis de la palabra, y desde que estoy en la palabra ha cambiado mi vida. Entonces no lo digo de: "Ay, lo hicimos". No, lo digo es más bien porque todos deberíamos entenderlo. Todos deberíamos entender el valor que tiene la palabra, cómo nuestra vida cristiana no es emocional, no es de qué sentí, me caí, no me caí, pasó el predicador y me puso la mano encima para caerme al piso. Había gente que era especializada en eso, en caerse, no en poner la mano. Pero la pregunta es que no son las emociones, cómo yo permito que la palabra realmente transforme mi vida, cómo permito que la palabra me cambie. Y entonces yo necesito saber que ella debe estar albergada en mi corazón, porque la palabra es como eso, que cuando tú tienes un problema, tal vez estás con el jefe y el jefe te dice: haz esto ya. Y tú: no, espero a la casa y miro la Biblia a ver que no, tú ya tienes la palabra. Y el Espíritu Santo va a colocar en tu corazón, te va a decir: mira, ¿recuerdas que te di? ¿Recuerdas que te hablé? ¿Recuerdas que mi instrucción, que mi consejo, que mi dirección es esta? Que debes mantenerte en tal postura, en tal situación, en tal actitud. Porque es lo que hace la palabra y me hace consciente de la dependencia. Vuelvo a hablar del celular un momento, porque creo que la analogía es buena. Pero tal vez usted diga: oye, pastor, pero no, yo no soy tan pegado al celular como usted dice. Bueno, resulta que usted se da cuenta que es tan pegado al celular como yo le digo cuando se le queda. ¿Alguna vez se le ha quedado? A usted le pueden quedar cualquier cosa y usted dice: ay, se me quedó después. Se le queda el celular y usted se baja del bus, da la vuelta en el carro, lo que sea, pero usted dice: no se me puede quedar. ¿Por qué? Porque usted sabe que lo va a necesitar durante el día. Acá vuelve lo mismo. ¿Qué pasaría si yo entendiera que no puedo dejar o descuidar mi relación con Dios? Que no puedo soltarme de esa comunión. Que no puedo dejar de escuchar esa voz todos los días. Que no puedo dejar de hablar con Él y entender lo que Él dice. Lo que Él dice, perdón. Porque parece entonces, cuando yo le digo esto de que no podemos dejarlo, es como si nosotros hubiéramos hecho un vínculo inquebrantable con el celular. Es como si nos hubiéramos casado con el celular y jamás te dejaré hasta que la muerte sea lo único que nos puede separar. Entonces usted no deja, y cuando hablo no hablo del aparato sino de sus datos, porque usted cambia de aparato pero pasa toda su información, todos sus contactos, todo lo que usted tiene. Entonces como que tiene ese vínculo. Ahora, ¿qué pasa si usted entiende así la palabra? Dice la segunda parte, que ya la leí, dice: juré y ratifiqué. ¿Qué juró y ratificó? Que guardaría su palabra. Ahora, no quiero preguntarle si usted ha jurado eso. Quiero animarle a que lo hagamos.
No, no a jurar porque no juremos en vano, pero ¿qué pasaría si dijéramos, Dios, realmente quiero vivir mi vida por la palabra? Quiero realmente entender que mis pasos, mis decisiones, mis acciones en la vida son dirigidas por tu palabra. Sé que me costará, sé que vendrán dificultades por esto. Porque caminar con la palabra es ir en contra de lo que está sucediendo. Ayer sí creo que fue, estaba mirando algo. Creo que ayer oficialmente se abrió la cosa de firmas para los candidatos a presidentes en el próximo periodo, los que van a salir electos. Y me impresionaba cuántas personas LGTBI están en esta contienda. Y sabe que es normal. Ya es normal. Y lo que el mundo poco a poco nos lleva es a normalizar algo que no es normal. Porque parece que miramos solamente las capacidades de las personas, pero no miramos su conducta, lo que son. Y a veces, sin entrar en cuestionamientos, por no mirar la conducta de las personas, es que tenemos los problemas que tenemos. Porque tan importante como tener una buena profesión, es tan importante tener una buena vida. Y lo que hace la palabra en nosotros es llevarnos a tener esa buena vida. A entender que nosotros en este mundo somos forasteros, pero que la cultura, las formas, el entendimiento, los principios y los valores del reino de Dios son diferentes a los valores de este reino. Que yo no me puedo acomodar tanto a vivir acá. Por un momento, y el domingo lo colocaba, pero otra vez es inevitable que no lo coloque como ejemplo a Daniel. Pero Daniel, en el tiempo que duró en Babilonia, él no dejó que su vida se amoldara a las costumbres de Babilonia. Es más, en muchas ocasiones yo leo que los reyes fueron los que de una u otra manera reconocieron que el Dios de Daniel era diferente. Pero ¿qué le daba la veracidad al Dios de Daniel? Sí, claro, las obras que el Dios de Daniel hacía, pero creo que lo que más veracidad le daba era el testimonio de lo que él hacía. Esta mañana en la oración yo oraba y decía, Señor, que la iglesia vuelva a entender qué significa ser la sal y la luz. Que podamos entender cómo marcamos la diferencia. Pero a veces parece que no hubiera diferencia. A veces parece que por eso que hemos adoptado como ser políticamente correctos, donde no nos metemos con nadie, es de que nadie se meta con nosotros, olvidamos que es la necesidad de entender que hay unos valores y unos principios que Dios ha colocado en nuestras vidas, que deben ser reales en nuestro corazón y que debemos caminar en ellos, y que cuando yo digo juro y ratifico que guardo la palabra, lo que el salmista dijo es que realmente yo quiero apegarme a la palabra y quiero entender que ella es la que me guía. Si en la antigüedad la gente, los del Antiguo Testamento vivían por la palabra, si la iglesia primitiva caminaba en la palabra, nosotros debemos caminar en la palabra. Es más, mucha de la crisis que vemos de la iglesia hoy en día, mucho del enfriamiento que tiene la iglesia hoy en día, es que nos hemos ido más por las emociones, más por los sentimientos, más por espectáculos que nosotros mismos armamos, que realmente por entender qué es lo que Dios quiere, qué es lo que la palabra nos habla, de qué manera Dios nos quiere mostrar lo que Él quiere. Así que hoy su palabra es tan relevante como lo era hace mucho tiempo, y es tan relevante no solamente para nosotros, sino para inculcarla a nuestros hijos, a nuestra familia. Qué bueno que hoy lo digamos, y si no lo decimos hoy, qué bueno que un día lleguemos a decir lo mismo que decía el salmista en el versículo 16 del Salmo 119, que dice: me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Que la Biblia no sea como, ay, la Biblia, sino que me regocije en ella y que yo no olvide las palabras. Que yo las pueda recordar, que yo las pueda asumir, que yo las pueda entender, que yo las pueda guardar en mi corazón. Ahora, si estoy hablando de lo indispensable que es la palabra, entonces ya quiero como aterrizarlo, o el salmista nos lo aterriza más en lo cotidiano de nuestra vida. Y mi segundo pensamiento es: la palabra es útil y necesaria en nuestra vida cotidiana. O sea, la palabra es útil y necesaria en lo cotidiano. O sea, todos los días la necesitamos.
No cada 8 días en la iglesia el domingo, o no cada 3 o 4 días cuando venimos el miércoles y el domingo a la iglesia, o no cada que alguien me dice una palabra. No, yo necesito encontrar esa palabra. Creo que también hemos hablado de esto acá en la iglesia, pero otra cosa que afectó a la iglesia fue decir, es que allá en la iglesia, acá son los pastores, los de acá leen la Biblia, se la dan a los de allá no tienen ninguna responsabilidad porque solamente los de acá. No, claro, yo tengo la responsabilidad de preparar un mensaje para compartirlo. Pero yo individualmente, cuando me quito el título de pastor o cuando me quito la investidura de líder en la iglesia, yo a solas, yo necesito que Dios me hable. Pero eso que yo necesito es lo que tú también necesitas. Y si la palabra dice que no hay intermediario entre Dios y los hombres, sino solamente Jesucristo, pues esa palabra es real cuando yo me puedo acercar a la palabra y a través del Espíritu Santo Él me revela lo que hay. No estoy diciendo que los pastores entonces no sirvan de nada. No. Lo que estoy diciendo es que la función de un pastor es llevar a madurar a las personas. Entonces tal vez usted cuando tiene su hijo, usted al principio tiene que hacerle todo a su hijo. Cuando va creciendo le va asignando responsabilidades. Hasta que llega un momento donde su hijo se casa y se va y ahora le trae a los nietos a la casa. Pero ya usted le enseñó. Y lo que es la vida de su hijo hoy le hace saber si usted fue un buen padre o no fue buen padre. Porque usted dice, oiga, sí, aprendió bien o no aprendió bien. Bueno, creo que lo mismo es la situación de un pastor. Un pastor no está ahí eternamente para que dependan eternamente del pastor. No, dependemos de Dios. Y lo que necesitamos es ir creciendo y madurando para que un día yo tenga una relación con Dios. Yo que le comentaba a alguien, yo tengo un pastor al que acudo cuando necesito algo. No me las sé todas, y hay momentos donde yo necesito consejo. Y yo tengo un pastor al que voy y le digo, pastor, tengo este problema. Pero resulta que ese pastor yo no voy todo el tiempo. O sea, ya creo que tengo la madurez y tiene que ser algo muy complicado que yo le diga, ¿qué hago acá? Para que él me lo diga. Pero yo tengo a Dios el cual él me habla. No estoy diciendo, entonces ya no le puedo preguntar nada al pastor. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que podemos ir creciendo, que podemos ir madurando, que podemos ir alcanzando la plenitud en Dios porque ella es útil en nuestra vida cotidiana. Entonces, ¿por qué en la vida cotidiana? Porque no todos los días son buenos. No todos los días son de risa, no todos los días son de alegría, no todos los días a usted le va súper bien. Hay días opacos. Hay días difíciles en el trabajo. Hay días donde usted quiere salir corriendo y no saber de nada o no saber de nadie. Porque las cosas están mal y en esos días es donde necesitamos que Dios nos guíe. Porque en medio de la adversidad o en medio de la necesidad es donde necesitamos el consuelo de Dios. Obviamente adoramos y bendecimos a Dios todo el tiempo. Pero hay momentos donde necesitamos saber que Dios está cercano y que Él nos guía. Dice el versículo 107 y 108, afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que seas agradable en los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Entonces, cuando leemos la palabra, no lo hacemos, como ya lo hemos dicho, como una tarea. Es que en la iglesia molestan tanto que el devocional, que molestan tanto que bueno, lo voy a hacer, pero porque molestan. No es por molestar. Es porque es necesario para nuestro crecimiento. Es porque es necesario para crecer en Dios. Es que si yo no entiendo el valor que tiene la palabra en mi vida, jamás podré encontrar un crecimiento en mi vida. Yo no crezco solamente escuchando prédicas. Yo necesito ir a la palabra de Dios. Por eso muchas veces yo critico tanto y o sea, es mi pensamiento y hasta que alguien no me convence de lo contrario no voy a dejar de pensarlo así. Pero para mí la palabra devocional es algo íntimo. Por eso no me gusta, prendamos la radio para escuchar el devocional. No, eso es escuchar lo que Dios le dijo otra vez al pastor, que es lo mismo que yo escucho cuando voy a la iglesia, lo que Dios le dijo al pastor. Pero hay un momento donde Dios te quiere hablar a ti específicamente. Quiere llegar a tu corazón y decirte, mira, Pepito Pérez, Pepita Pérez, quiero hablarte. Esta es mi voluntad sobre tu vida. O quiero que sepas que estoy contigo en este momento de dificultad.
o quiero consolarte, o quiero levantarte, o quiero exhortarte. Eso que estás haciendo, de la manera como te estás comportando, no me gusta, no me agrada. Escuchamos en un grupo un testimonio que me pareció impactante. Una pareja llegó a emparejados y están muy bien ahorita, pero ellos nos contaban que en una época se separaron. Y la esposa se separó porque no aguantaba más, no infidelidad ni nada, sino era seguramente cosas de trato. Y se separaron. Y resulta que cuando estuvieron separados, Dios le empezó a hablar a la esposa. Lo duro es que como ella tomó la decisión, Dios no le empezó a decir, sí, mujer, ¿cómo has sufrido con ese hombre? No, Dios lo que le empezó a decir es, pero tú no has doblegado tu orgullo, pero tú no has doblegado tu carácter, pero tú no has aprendido. Y esta mujer lloraba contándonos cómo en lugar de sintió fue la exhortación de Dios, pero la exhortación de Dios sirvió para que su hogar hoy fuera de bendición. Obviamente su esposo también seguramente tenía cosas que cambiar. Pero Dios cuando me habla directo, me habla de una manera especial. Así como usted como padre otra vez se siente orgulloso con los triunfos de su hijo, o así como hay veces que tiene que reprender a su hijo, o a veces tiene que animar a su hijo, así Dios de una manera personal, porque Él es nuestro Padre, así que de una manera personal se acerca. Por eso necesitamos la palabra, porque en los momentos difíciles, en los días opacos, cuando nos sentimos cansados, afligidos o derrumbados, cuando no tenemos aliento o fuerzas, es donde ella tiene la capacidad de alentarnos, porque es su consejo, el consejo de Dios, la palabra de Dios. No sé si usted ha tenido la experiencia, pero esa experiencia es de saber que Dios te levanta, que Dios te dice, esto es lo que tengo para ti, donde tú, wow, Dios me está hablando. No es decir todos los días que usted entonces ora y Dios, no todos los días pasa. Pero tal vez el que leyó hoy, mañana le sirva, pasado mañana, o en algún momento. Y hay días que lo hará en el momento justo. Y entonces dice que por eso ofrece sacrificio, pero cuando habla del sacrificio no está hablando de sacrificios humanos, de matar el chivo, el cordero, o de hacer algo, un sacrificio de una tortura física. Tal vez está refiriéndose a lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 15, que dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Lo que está diciendo es que mi sacrificio es saber que independiente en lo que esté viviendo, momento bueno, momento difícil o momento de adversidad, siempre confieso el nombre de Dios. Siempre lo exalto, siempre lo glorifico. Siempre lo tengo presente porque entiendo que Él es lo más importante y entiendo que dependo de Él. Que cada situación que yo atravieso es una situación que Dios me da como propiciación o es propicio mejor para glorificar su nombre, para exaltarlo. ¿Cómo actúas tú en los momentos de alegría? ¿Cómo actúas tú en los momentos de dolor? ¿Cómo actúas en los momentos de prueba? Porque allí es donde Dios está mirando cómo tus labios, cómo tus palabras glorifican. ¿Has aprendido a dominar tu lengua? ¿Has aprendido a dominar tus emociones? ¿Has aprendido a dominar lo que tú eres? ¿O todavía te agarras el pelo y te das cabezazo contra la pared cuando estás angustiado? Porque eso hacía parte de nuestra vieja naturaleza. Pero hoy en Dios tenemos dominio propio, hoy en Dios tenemos el fruto del Espíritu Santo, hoy tenemos paz, hoy tenemos tranquilidad, hoy tenemos la misericordia que Dios nos entrega. Pero Pablo va un poco más al fondo y Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 1, así que hermanos, os ruego por la misericordia que Dios ha tenido con nosotros, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo es tener ese dominio propio. Es saber que yo puedo mantenerme firme aún en las adversidades. Que no pierdo el control, que no pierdo mi estabilidad en Dios. ¿Pero por qué? Porque mi confianza está puesta en Dios. Jesús nunca dijo, y acá ustedes hacen cristianos y casa, carro y beca y todo les va a salir súper bien. No, Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero yo les estoy dando las herramientas. Recuerden el punto A al punto B. Yo quiero llevarlos a mi reino, pero sé que en este mundo, en esta tierra, van a pasar desiertos, van a pasar picos, van a pasar momentos difíciles, van a pasar tempestades, pero mi palabra los guiará en cada momento.
Mi palabra los sostendrá para que ustedes estén en la bendición. Así que en cada actitud, en cada situación que vivo, actúo racionalmente conforme a lo que Dios quiere. Actúo conforme a lo que Dios ha determinado y a lo que Él quiere que yo haga. Así que su palabra, que es indispensable, su palabra que también es útil, por último, es su palabra la que nos da victoria frente a la carne, al mundo y al diablo. Es la palabra la que nos da la victoria. Entonces es cierto que ahora somos hijos. Y si somos hijos, hemos sido redimidos por su sangre, renovados por su Espíritu Santo. Y wow, podemos decir, wow, gloria a Dios, porque ahora somos nueva criatura. Sin embargo, nosotros tenemos luchas todavía. Tenemos luchas internas. Esas luchas internas son nuestra carne, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras pasiones, los sentimientos que a veces expresamos. Pero también tenemos luchas externas por las cosas que hay ahí. Y entonces hablamos de esos tres enemigos que tenemos: la carne, el mundo y el diablo, que siempre están al acecho, que nos quieren sacar del camino, que nos quieren tal vez colocar zancadilla, y estamos constantemente en eso. Por eso el salmista dice, versículo 109 y 110, mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Siempre que pensamos en peligro, escúcheme, siempre que usted piensa en peligro, usted está pensando en algo que va a afectarlo a usted físicamente o emocionalmente. Una situación que lo va a desestabilizar. Sufrió un accidente, alguien atentó contra usted, lo trataron mal, bueno, lo que sea. Pero resulta que no siempre de ese peligro es el que habla el Señor, sino que hay peligros que se presentan como cosas muy buenas, pero que están colocando en peligro no mi vida física, sino mi vida espiritual. Y se presentan en algo tan apetecible, tan bueno, que si yo no estoy arraigado a la palabra, puedo tropezar en esa situación. Entonces pueden ser los deseos de mi carne. Si yo no estoy arraigado a Dios, entonces los deseos de mi carne, las cosas que le apetecen a esta carne, si yo no estoy fortalecido en el Señor, me pueden desviar. Y cada uno de nosotros tenemos algo en lo que somos débiles, algo en lo que el enemigo puede venir y socavar nuestra vida para decirnos, pero ¿por qué no? Te lo mereces, tienes derecho. Es tu gusto, es tu deseo. Y nosotros empezamos a alimentar con nuestros pensamientos, sí, pero ¿por qué no? ¿Y qué pasaría? Y es lo que siento, y empezamos a dirigirnos por el sentimiento. El domingo les colocaba una imagen que era un chico pensando actuaciones y sentimientos. Y decíamos, cuando pensamos desde nuestro pensamiento o pensamos desde la palabra. Yo quiero preguntarte una vez más eso en esta noche. Cuando tú tomas decisiones desde lo que te dice tu mente, desde lo que tu criterio personal te dice, desde lo que tu sentido común te dice. ¿Recuerdan que hablábamos el domingo de la diferencia entre ser autónomos y ser dependientes de Dios? En esa autonomía yo quiero tomar decisiones desde lo que mi criterio, mi sentido común me dice. Bueno, quiero decirles que muchas veces nuestro sentido común se equivoca. Y muchas veces en nuestro sentido común tomamos decisiones que nos van a afectar, que nos van a doler, que nos van a llevar a tropezar. Por eso yo no tomo decisiones desde mi sentido común, sino tomo decisiones desde lo que la palabra ha establecido. Desde lo que la palabra dice, cómo me enseña. Pero no solamente hay cosas en mi carne, sino que tal vez el mundo también coloca tentaciones, coloca oportunidades. Me muestra cosas que pueden ser agradables y que me llevan a mí a desviarme de lo que quieren. Por eso, con respecto a la debilidad de mi carne, el salmista dice, no olvido tu palabra. O sea, cuando hay una debilidad en mi carne, cuando algo en mi carne quiere gobernar, cuando algo en mi carne quiere tomar el control, yo necesito recordar qué dice la palabra, y más que el deseo de mi carne, necesito entender qué es lo que dice la palabra. Entonces no olvidamos que el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y los dos se oponen entre sí para que no hagamos lo que realmente queremos. Ahora, así en frío suena fácil, ¿no? Yo siempre voy a actuar en el espíritu. Así en frío suena fácil. Pero hay momentos donde vienen circunstancias dolorosas donde somos tentados.
Y donde cuando permitimos que nuestra carne tome el control, nos debilitamos espiritualmente, olvidamos, y cuando olvidamos la palabra lo perdimos todo, porque es la palabra la que nos sostiene. Pero no solamente frente a nuestra carne, sino cuando el mundo nos presenta tentaciones, el salmista dice, no me desvío del camino. Entonces, ¿qué es que no me desvío? Que aunque el mundo me muestre esto, me muestre tal cosa, me muestre tal otra, mira la oportunidad, mira lo que tienes, mira lo bueno que la vas a pasar, mira tal cosa. Yo tengo mi mirada fija en lo que Dios ha determinado. Hay una mirada en lo que Dios quiere. Hay una mirada en lo que Dios está colocando en mi vida. Ahora, no se trata de que entonces ahora me vuelvo orgulloso porque tengo la palabra, yo camino en bendición. No porque la misma Biblia me dice que antes de juzgar a otros, antes de sentir que yo ya soy perfecto, antes de sentir que yo ya soy no vulnerable, que puedo soportar las pruebas, tengo que entender lo que dice la palabra, y porque la palabra se convierte en mí en un espejo. ¿Qué pasa cuando te miras en la Biblia? ¿Sí ves un espejo? Un espejo que no solamente te muestra cosas bonitas, sino que también te exhorta a cambiar cosas. Porque el problema, hay Biblias que venden en la librería, usted puede ir a conseguirla, dice la Biblia de las promesas. Y entonces le muestran todas las promesas de Dios. Bueno, pero no, ¿y por qué no buscamos una Biblia que diga la Biblia de la santidad? ¿Qué es lo que Dios demanda de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Somos cristianos 24/7. Somos cristianos todo el tiempo. No es a raticos, no es cuando venimos a la iglesia, somos todo el tiempo. Y en lugar de estar buscando de Dios su bendición, busco delante de Dios el caminar conforme a su voluntad. Por eso Pablo escribió a los Corintios, les dijo, y estando prontos a castigar toda desobediencia, sí, vamos a castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. O sea que antes de levantar mi dedo para juzgar a otro, antes para levantar mi dedo y decirle al otro por qué no hace, por qué no vive, por qué no piensa, por qué no actúa de una manera adecuada, tengo que preguntarme a mí mismo si estoy pensando, actuando, viviendo de una manera adecuada. Si mi vida es intachable, el día que yo diga mi vida es intachable, yo, wow, estoy en el cielo. Pero nos falta, y es donde necesitamos ahí la palabra que nos esté alentando. Entonces lo que hace la palabra, y una vez más, volviendo a la autonomía y a la dependencia de la que hablábamos el domingo, lo que hace la palabra es llevarnos a depender de Dios. Y acá viene esa dualidad que a veces tenemos, porque nosotros como cristianos tenemos ese problema, y es que somos muy duales en el pensamiento. ¿A qué me refiero? Que con nuestros labios confesamos la palabra, con nuestros labios confesamos que amamos a Dios, con nuestros labios decimos que Él es bueno y que lo necesitamos. Pero muchas veces nuestras acciones y decisiones van en contra de lo que hemos dicho, de lo que hemos declarado. ¿Cuál es el concepto que tienen otros de mí? No en la iglesia, porque en la iglesia todos somos santos. ¿Sabe el concepto? Obviamente, primeramente, el de Dios es el que nos debe importar. Pero a mí el concepto que más me importa acá es el de mi esposa, porque es que ella vive conmigo. El concepto que a usted le debe importar es el de sus hijos, o el de sus hijas, o el de sus papás, porque es que acá todos somos santos. Acá como que venga, présteme la aureola y se la brillo un poquito, le resplandece. Pero en la casa es donde a veces esa aureola se opaca. Es donde realmente mostramos quiénes somos. Y Dios dice que Él nos lleva a entender que la palabra nos muestra la dependencia que tenemos de Él, para no dejar que ese brillo que tiene que ser nuestra vida desaparezca. Entonces muchas veces llegamos al evangelio por las motivaciones incorrectas. Muchas veces llegamos al evangelio porque tenemos un problema, porque queremos que Dios nos dé trabajo, porque queremos que Dios arregle este problema, porque queremos que Dios nos bendiga, que traiga algo. Pero caminando con Cristo encontramos y entendemos, y espero que usted esté llegando a ese punto si no ha llegado, o que ya haya llegado, y encontramos que la mayor bendición es el mismo. O sea, la bendición que tanto anhelamos es Dios. Es la máxima bendición. No hay nada que supere esa bendición,
que es haberlo conocido, que es haber entendido lo que Él hizo por nosotros y cómo a través del sacrificio de Cristo nos llevó a entender, a acercarnos a esa gran bendición. Y que su palabra, escúcheme, su palabra es la mayor herencia. En ella nos sostenemos. Porque es cuando podemos decir: Dios, por eso, como entendemos que tú eres la gran bendición y como entendemos que tu palabra es la gran herencia, entonces vamos a permanecer con ella hasta el fin. Y con esto es que termina el Salmo, la sección del Salmo que estamos estudiando, porque al final, después de que él ha dicho que la Biblia es, o la palabra es de utilidad, que la palabra es indispensable, que ella nos sostiene para mantenernos firmes frente a las luchas que tenemos con nuestra carne, con el mundo, con el diablo, nos dice por último: por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Hasta el fin. Salmo 119, versículos 111 al 112. Tu palabra es una heredad. Ayer en la clase hablábamos de eso y decíamos de la herencia. Como Cristo nos hizo coherederos con Él, pero la herencia es la palabra. Qué bueno cuando recibimos una herencia. Qué bueno cuando recibimos algo, ¿verdad? Pero no hay una herencia que se compare a la herencia que Dios nos ha dejado. Porque la herencia de Dios es eterna. La herencia de Dios es para una vida nueva, es para caminar en lo que Él quiere. Por eso dice que su palabra, que es esa herencia, es lo que trae gozo a nuestro corazón, alegría a nuestro corazón, y que por eso nos inclinamos a cumplir los estatutos. Entonces tal vez: pero pastor, al fin, que si es la ley, no es la ley. No, no es la ley, es por gracia. Pero es que la gracia me lleva a entender la voluntad de Dios. Y sabe que es amar a Dios, querer vivir para agradarle. Amar a Dios es decirle: a Dios, has hecho tanto por mí, ha sido tanta tu misericordia, ha sido tanta tu bondad, que no me queda otra cosa que rendir mi vida delante tuyo y decirte: acá estoy, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Así que yo les invito a que cada día podamos hacer de la palabra la luz de nuestra vida, la que nos dirija. Así como el celular es útil para muchas cosas, su palabra es mucho más grande, mucho más poderosa y mucho más útil. Y en ella nos afianzamos y en ella nos sostenemos.